El escritor riojano Carlos Gil de Gómez, actualmente en calidad de funcionario de carrera, pertenece al Cuerpo Superior de Administraciones del Principado de Asturias, pero nunca deja de lado una de sus mayores inquietudes, que es la de escribir. Así, de esta manera, hace unos meses presentó el ensayo Política de ficción, las 5 mentiras de la democracia. Con este pretende demostrar que el pacto social, la nación, la igualdad, el estado de bienestar y la soberanía nacional no existen, mientras que destaca el populismo en todos los ámbitos. Para resumir en qué se basa esta publicación. Las 5 mentiras de la democracia, política ficción, viene o tiene su origen a raíz de un fenómeno que parece exclusivo de los tiempos actuales, sobre todo de los partidos de nueva generación, como es el populismo. Parece que el populismo es un invento actual y que no ha existido en el pasado. El populismo ha existido siempre vinculado al poder, no solamente al poder político, sino a cualquier ejercicio del poder. Es tan antiguo como el ser humano, casi con toda seguridad. No hay una definición clara de lo que es el populismo, por eso me parecía interesante publicar este libro, este ensayo de ciencia política en la actualidad, porque, como digo, el populismo ni siquiera la academia, ni siquiera la ciencia política es capaz de establecer una definición clara. Poco tiene que ver el populismo en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. En ese sentido, me parece interesante plantear de dónde surge el populismo. El populismo surge de la idea, desde mi punto de vista, evidentemente, de la idea de que hay determinadas realidades que no son tan palpables como nos puede parecer, que son muy cotidianas, y que hay quien nos quiere presentar esas realidades como realizables. Y ahí es donde surge el populismo. Aquella persona que nos promete hacer algo muchas veces complejo, muchas veces ni siquiera posible de realizar, y nos dice que confiemos en él, bien en el marco de una democracia o de una dictadura. El sistema político poco condiciona ese populismo, es decir, el populismo vive bien, tiene caldo de cultivo en cualquier situación política, cualquier entorno político, y nos dice que confiemos en esa persona que va a llevar a la realidad, realidades, como digo, que no son del todo ciertas y en muchos casos son ficciones, y que deben seguir siendo ficciones. Esa es la idea del libro que he publicado este año. También destaca que, como cualquier libro o ensayo de política, la aceptación no es muy amplia, aunque la gente quiere recibir explicaciones sobre lo que sucede. La aceptación de este libro es prácticamente nula, no nos vamos a engañar. El ensayo no vende, el ensayo político vende aún menos, lo cual no deja de ser curioso, porque todo el mundo parece estar, y en los tiempos que corren más, muy interesado en que alguien le explique, o que los medios de comunicación, o los tecnócratas, o el politólogo de turno, que ahora estamos tan de moda, eso de los politólogos, quiere que le expliquemos qué está pasando, quiere que alguien arroje luz sobre las realidades a veces tan contradictorias y tan absurdas. Podemos hablar del Brexit, o podemos hablar de Donald Trump, pero curiosamente nadie está dispuesto, ya no digo a hacer un esfuerzo de comprar un libro, hacer el esfuerzo de leer un libro, ni siquiera de escuchar a un politólogo más de 5 minutos, salvo que aparezca en algún medio de comunicación con muchos focos y con muchas cámaras alrededor, lo cual no deja de ser, como digo, paradójico. La aceptación es prácticamente nula. Si bien es cierto que esto me sirve a mí para satisfacer mi necesidad de escribir y para otros propósitos más intangibles, ¿no? Esto no solamente no me genera dinero, sino que me lo condiciona, por decirlo de alguna forma. Pese a ello, además de amigos y familiares, este tipo de libros, como señala el politólogo, se mueven en círculos muy reducidos, con intereses muy similares. Y luego este tipo de libros se mueven en círculos muy reducidos, en gente que prácticamente se retroalimenta de estos libros, es decir, casi los mismos leemos estos libros y leemos aquellos a los que nos leen. Me parece que la aceptación ha tenido, dentro de ese círculo muy reducido, ha tenido una aceptación importante, por lo que digo, porque es un tema de rabiosa actualidad el hablar de populismo, y también el ser capaz de reconocer o de plantear que hay una serie de mentiras que en muchos casos nos llama la atención, como por ejemplo hablar de un estado de bienestar que garantice la igualdad o reduzca la desigualdad en este país. Las estadísticas dicen que no ha sido así, aunque es cierto que han logrado mucho, o decir que la ciudadanía española y cualquier ciudadanía es una ficción, o que la nación española es un invento, como muchos otros. Poner sobre la mesa este tipo de temas suele escaldar, que es una palabra muy arredana, suele escaldar y mucho. Por lo tanto, la aceptación en ese círculo reducido ha sido más que considerable, pero en el resto de círculos concéntricos pues prácticamente nula, como digo. Y es que, según su opinión, cree que la gente ve este tipo de obras como muy abstractas y que cuesta leer, aunque defiende que busca hacerla amena con cosas cotidianas.
Lejos de lo que puede parecer, yo tengo la experiencia este es mi cuarto ensayo, tengo la experiencia de que cuando tratas de abordar estos temas, en muchos casos abstractos, en muchos casos alejados del gran público, la gente tiene miedo a acercarse a ellos, porque cree que va a ser un verdadero ladrillo que nadie va a entender y que no nos va a gustar. No deja de ser curioso que yo pongo ejemplos muy cotidianos. Yo hablo de fútbol, yo hablo de toros, aunque soy bastante crítico con esa cuestión. Hablo de temas como la relación que tiene España con la Unión Europea, hablo de la relación de los inmigrantes que pueden llegar a este país, hablo de las políticas sociales en materia de sanidad, servicios sociales. Ayer mismo acudimos al centro de salud y cualquiera de nosotros podemos tener más de un ejemplo que tal vez encaje en este libro. Por lo tanto, si alguien quiere acercarse a este libro o a cualquier otro, muchísimo mejores que este, sin duda, que tengan en cuenta que buena parte de lo que se explica en estos libros forma parte de nuestra vida cotidiana. El acudir a una consulta médica o tener que acudir a los servicios sociales o estar integrado nosotros o cualquier de nuestros familiares, por ejemplo nuestros hijos, en el sistema educativo, es algo tan cotidiano que forma parte de la política actual. Y solamente podemos, no sé hasta qué punto, cambiar la realidad, o por lo menos tratar de entenderla, si hacemos un pequeño esfuerzo. Un esfuerzo en una época donde, como señala el politólogo, la sociedad cuenta con mucha información y a veces no está filtrada. Hoy en día se habla mucho de la posverdad. Hoy en día incluso es complicado saber qué información es verdadera o es falsa. Hay un exceso de información. De hecho, hay algunos autores que hablan de la sociedad de la desinformación, no porque haya poca, sino más bien todo lo contrario. Y además esa información muchas veces no está filtrada. Esa información se encuentra en las redes sociales, se encuentra incluso también en medios de comunicación que tienen unos intereses concretos. Sin ir más lejos, le pregunté a un periodista qué medio de comunicación a nivel mundial era rentable y me dijo que prácticamente ninguno. Todos los medios de comunicación lo que hacen es estar detrás de una determinada ideología, de un grupo empresarial en muchos casos. Hoy por hoy los medios de comunicación, las redes sociales muchas veces no filtran, bien porque no lo desean o porque no pueden filtrar la información. Entonces no es que haya una falta de información, sino que nos resulta muy difícil filtrar esa información. Carlos Gil de Gómez ha escrito ya varios ensayos y suele colaborar como escritor con medios como El Comercio de Asturias, una afición, la de escribir, que tiene intención de seguir realizando, aunque eso sí, destaca que tiene que reciclarse porque hay muchas obras, pero que como le gusta escribir siempre busca la manera de hacerlo y plasmar sus inquietudes. Hoy en día, como digo, es un género complejo al que muchas veces nos enfrentamos con cierto miedo. Incluso yo cuando planteé escribir el primer ensayo parecía que era algo inaccesible incluso para mí y sé que cuesta. Dentro de esa ironía, el libro dentro de lo que es y para quién va dirigido, que en principio va dirigido a cualquier público, pero parece que solamente quiere acceder a aquellas personas que tienen una mayor inquietud cultural, no va del todo mal. Es cierto que necesito también, después de un cuarto ensayo, necesito un cierto reciclaje. Da la sensación de que escribir un libro parece que es el único que lo hace, y cuando vas a las librerías o cuando te asomas a los medios digitales o a las redes sociales te das cuenta de que hay cientos y cientos de libros publicados semanalmente. Tengo que reciclarme. Pero estoy en otras historias. En primavera se publica la primera novela, estoy trabajando en un estudio sobre los quintos de Arnedo, amparado por el IER, el Instituto de Estudios Riojanos, al que pertenezco como investigador agregado. Publico cuentos para niños, publico relatos breves. En realidad lo que me gusta es escribir. El formato o la temática puede estar más o menos relacionada con la política, pero en realidad lo que me gusta es escribir. Y si lo hago para mí o no, yo creo que todos los escritores tenemos un punto de ego, ¿por qué no decirlo? Claro que escribimos para nosotros, el problema es que también queremos que nos lean, qué mayor ego que el hecho de que nos lean. Pero en general me atrevería casi con cualquier género, siempre y cuando haga algo medianamente decente, por supuesto.